Nuestro caso de estudio corresponde a la Colonia Juárez. Es el primer acercamiento. Actualmente estamos cursando nuestro segundo semestre. Este corresponde al anterior. Por favor. Ok, bueno, la Colonia Juárez está delimitada. Ya muchos sabrán que es al norte por lo que es Paseo de la Reforma, al oriente lo que es Bucareli, al sur tenemos Avenida Chapultepec y es todo este gran polígono. Para nuestro caso de estudio decidimos acotar desde hasta Insurgentes nada más, que es prácticamente la mitad de la colonia, porque no nos íbamos a dar abasto. Bueno, nuestro primer acercamiento consistía en la detección de las problemáticas y las potencialidades de la colonia. Bueno, desde el surgimiento de la colonia, que es a finales del siglo XIX, y que se consolidó durante el Porfiriato, ha tenido una serie de cambios importantes, sobre todo cuando surge el movimiento nacionalista y se desvirtúa la esencia del Porfiriato y esta idea de internacionalización. Esto genera una dinámica importante en la colonia de destrucción y cambios tanto en su morfología arquitectónica como en sus valores. Por favor. Y bueno, dentro de las problemáticas que fuimos ubicando en la colonia, muchas corresponden a los cambios del suelo y las alteraciones en su morfología. La morfología nosotros lo entendemos como el estudio de las formas, es decir, los niveles, las alturas, las tipologías arquitectónicas, los mismos materiales que la constituyen. Pero a su vez estos cambios fueron enriqueciendo la colonia porque ahora encontramos desde casas del Porfiriato, arquitectura funcionalista, arquitectura contemporánea que generan hoy esta nueva imagen urbana. Otra problemática importante es la especulación mobiliaria que hay en la zona, que es muy fuerte por el valor del suelo, los usos de suelo poco compatibles o invasivos. Bueno, esta es nuestra pregunta de investigación que estamos planteando. Actualmente, ¿cuáles son los criterios que se deben considerar por una propuesta de revitalización urbana en la Colonia Juárez? ¿Y cómo propiciar su desarrollo mediante la reutilización de sus inmuebles patrimoniales? Para esto tenemos dos hipótesis. La primera, que es la minimal, que corresponde a la valoración, a la búsqueda de valores de la colonia y su patrimonio, tanto tangible como intangible. La detección de problemáticas y las potencialidades que hay en ella. Y la hipótesis maximal, que nos estamos basando, partimos de la Ley de Monumentos Históricos, que entre otras cosas en el artículo 19 nos hace referencia a los tratados internacionales, como la Carta de Venecia, la Carta de Quito y la Carta de Burra, que sería nuestro eje rector para cómo vamos a abordar los problemas. Y va a continuar mi compañera Liliana. Gracias. Bueno, los objetivos del trabajo los dividimos de dos maneras. Bueno, el objetivo general, que es desarrollar un proyecto de reutilización arquitectónica en un inmueble patrimonial que impacte positivamente en el entorno inmediato y que promueva el desarrollo sostenible en la Ciudad de México. Y los objetivos particulares, abordamos 5. El primero es identificar las causas por las que el patrimonio urbano arquitectónico ha decaído en el siglo XXI. El segundo es conocer y determinar si la falta de valoración propicia el despoblamiento o es a la inversa. El despoblamiento es lo que propicia la falta de valoración. ¿Y cuáles son los factores que propician el deterioro y la pérdida del patrimonio edificado? El tercero es revisar la información de catalogación de los inmuebles patrimoniales, tanto en el INAH como en el INBA, que son los institutos encargados. Y el cuarto es identificar y describir tipos de comercios y las repercusiones que tienen en cuanto al patrimonio, para realizar un pronóstico a corto plazo mostrando las vulnerabilidades y los puntos críticos en la colonia. El quinto es elaborar una estrategia metodológica que promueva la revalorización y la conservación a largo plazo del patrimonio urbano y arquitectónico con valor artístico de la Colonia Juárez. Entramos entonces a lo que es el marco teórico y de referencia. Todo protocolo de investigación también tiene un marco teórico. Bueno, como primera parte es el marco geográfico, donde determinamos los límites que vamos a estudiar, no toda la Colonia Juárez, sino ciertas partes. Siguiente, por favor. Luego viene el marco histórico, donde vemos algunos aspectos.
como los primeros asentamientos que hubo, si es que hubo. En el caso de la Colonia Juárez no hubo asentamientos porque era parte del lago, pero sí hubo una importante población durante el Porfiriato, ya que estaba a la periferia de la ciudad, del centro. Entonces fue una zona de casas de campo, de quintas, de gente pudiente. También analizamos la revolución y el impacto que tuvo este movimiento en la colonia, los eventos que ahí sucedieron, cómo esto generó el despoblamiento ahora de la gente que había llegado a habitar ahí, y el nacionalismo, porque son eventos que influyeron fuertemente en la arquitectura de la zona. Bueno, otro punto del marco de referencia es el conceptual, donde manejamos aspectos como los teorías, tratados, leyes. En el caso de México aplicamos la ley de monumentos hecha por el INAH y que también abarca aspectos del INBA, monumentos artísticos, pero también tratados y cartas como la Carta de Venecia, la Carta de Burra, que ya había mencionado mi compañero, la Carta de Quito, y otras cartas y tratados internacionales que también llegan a cubrir ciertos huecos que tiene la ley federal. Y por último, también trabajamos con un marco de gestión como parte fundamental de la sostenibilidad de los monumentos. Es decir, tocamos aspectos como qué es la gestión del patrimonio, para qué sirve, algunos aspectos que van relacionados, por ejemplo, con la Carta de ICOMOS, algunos principios, como es el principio 5 de sostenibilidad del patrimonio, o sea, no caer en el absurdo de es patrimonio, es viejito, hay que restaurarlo, sí quedó muy bonito y luego ¿qué hacemos? ¿No? O sea, se va a volver a destruir o se va a volver a deteriorar. Entonces hay que hacer un plan de gestión para que se pueda mantener por sí mismo la conservación patrimonial de la zona. Y pasamos a la estrategia metodológica que le va a explicar mi compañero Ricardo. Bueno, para este apartado tenemos considerado el realizar varios procedimientos para generar una respuesta a nuestra pregunta, ¿no? La primera fase sería la recopilación de la información. Continuamos con una consulta bibliográfica. Igualmente retomamos lo que son las cartas, tratados que tenemos muy asentadas en la base de lo que sería nuestra investigación. Posteriormente vemos legislaciones, ¿no? Vemos lo que tenemos como normativas en la delegación Cuauhtémoc, a nivel distrito y a nivel nacional. Y posteriormente vamos a generar la valoración pertinente para lo que es nuestro patrimonio, ¿no? La valoración que corresponde al ser en sí de lo que es el patrimonio. Y posteriormente vamos a hacer el procesamiento de toda la información que se recaba en esta etapa de conocimiento, ¿no? De recopilación. Vamos a hacer ya todo lo que sería el vaciado de lo que generamos en nuestras fichas de información, de bibliografía. Y posteriormente el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve de esta recopilación para generar ya en sí un conocimiento nuevo, ¿no? A lo que se refiere al desarrollo de esta investigación. Bueno, como procedimiento, el último apartado sería el desarrollo ya de un proyecto, de una propuesta tanto urbana como arquitectónica para lo que sería la Colonia Juárez y su revitalización. Que pues prácticamente sería el producto que nosotros tendríamos como respuesta a este planteamiento. Gracias. No me voy a estar. Aquí, por favor. Gracias, hermano. Bien. Bien, buenas tardes. Bien,
Bien, sin ser experto en patrimonio, en recuperación del patrimonio, lo que yo podría comentar, digamos, desde cierta idea de antropología social o psicología social, sería lo siguiente, digamos, ¿no? Por un lado, digamos, encuentro que sería bueno otra vez dejar muy claro cuál va a ser su unidad de análisis. Es decir, es toda la colonia Juárez, es un inmueble, es una zona, porque varían entre ambas escalas, ¿no? Digamos, la escala colonia y la escala inmueble. Y ahora, lo que yo encuentro aquí, digamos, es que en todo este discurso sobre el patrimonio, lo que desde mi óptica y formación está faltando son los habitantes, digamos. Se habla de valores patrimoniales, de uso del patrimonio, de su revalorización en tiempos del neoliberalismo, y sin embargo me parece que sería muy interesante hacernos preguntas básicas, pero relevantes, sobre primero, ¿cuál es la idea que tienen los habitantes de la colonia Juárez del patrimonio arquitectónico? Luego, ¿cómo entienden la idea de patrimonio? ¿El patrimonio es para verse, es para utilizarse, es para que vengan turistas? Un poco, ¿cuál es el sentido del patrimonio dentro de esta unidad urbana? Y también igualmente aparece otra dimensión apasionante, que es explorar la relación entre patrimonio y memoria. En muchos casos, digamos, la memoria urbana o la memoria de un barrio está estructurada, puede ser desde micromarcas territoriales, digamos, una marca en un árbol con un corazón, hasta, digamos, lo que sería elementos patrimoniales, en donde el patrimonio lo que hace de manera muy relevante es dar la posibilidad de objetivar y de anclar una memoria social que no solo es local, sino que puede ser regional o urbana, ¿no? Entonces aquí lo que sería muy interesante es preguntarse cuál es la relación entre patrimonio y memoria entre los habitantes de la colonia Juárez, y pensar en qué medida esta revitalización del patrimonio tiene también impactos sobre la identidad urbana, sobre la manera en que los mismos habitantes valoran el barrio, la colonia, frente al resto de la ciudad, y casi cuáles son las, por decirlo en términos muy raros, las ventajas simbólicas competitivas de habitar ahí, digamos. ¿Qué le da esta valoración del patrimonio a esa colonia que no tienen otras colonias? Y esto no en términos abstractos, sino desde la óptica de los habitantes. Recordemos igualmente, como ustedes mencionan en el protocolo, que el proyecto de Corredor Cultural Chapultepec fue echado para atrás por los vecinos, es decir, hay vecinos muy activos, porque justamente no era un corredor cultural, sino comercial, que se vendía como cultural. Entonces, estamos hablando de vecinos que tienen una sofisticación argumentativa para entender qué quieren o qué no quieren en su colonia, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la puesta en valor del patrimonio es un recurso muy importante de habitabilidad, digamos, de este espacio. Entonces creo que sería muy interesante preguntarles, digamos, a los vecinos cómo ven la colonia en términos de edificios antiguos, qué les parecen, qué se debe conservar, qué no, para qué, para quién deben ser conservados, por qué. Y esto entonces habla ya de poner en una suerte de lógica social la idea del patrimonio. Puede ser un elemento de disputa, es un elemento de acuerdo, no quieren al patrimonio porque van a venir muchos turistas y luego hay que poner parquímetros. Es decir, ¿qué dispara esta idea del patrimonio como un bien local, digamos, ¿no? Y la memoria igualmente, cómo se ve alimentada por la reutilización del patrimonio. En muchos casos la gente no quiere que se toque el patrimonio porque sería casi corromper el pasado, como que rayar a las fotos del pasado. Entonces hay que dejarlo así, polvoroso y decadente, porque eso nos gusta. Bueno, realmente nos gusta, a quiénes, etcétera. Entonces puede ser muy interesante discutir en términos sociales esta idea del patrimonio de acuerdo con los usos sociales y con los usuarios potenciales, ¿no? Y ese sería mi comentario. Gracias.